Claro. Porque por desgracia, muchos de los personajes femeninos de los que vamos a ir hablando hoy, esto es hecho, son personajes femeninos de tal, la versión femenina de Batman, la Mm. versión femenina de Superman, la versión femenina de no sé qué, que luego hay personajes, pues ellas mismas, como pueden ser Jean Grey, Tormenta o muchos otros personajes, pero por desgracia tenemos mucha Spider persona o tal, y bueno, pues Mm. también había que O comentar el eso. personaje o variante de X personaje masculino, que eso pasa mucho. Sí, 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 Y sí. además, de hecho, de eso podemos entrar a hablar ahora, si te parece, ¿no? O sea, al final de la época en la que venimos, ¿no? O sea, principios del año, o sea, del siglo pasado, cuando empezó el boom de los superhéroes, ¿no? Estamos hablando de pues ya años 60 y tal, ¿no? Ese principio de ya del renacer de Marvel y DC con su, bueno, renacer o mejor dicho nacer, o sea, renacer sería ya en los años 60 con su edad de oro y edad de plata. Es interesante, ¿no? El cómo se pensaban que, o sea, que podrían tener importancia los personajes femeninos en esas editoriales o incluso en otras. Al final ya lo... No sé si lo hemos llegado a comentar alguna vez, pero sí que es verdad que tú y yo seguro que lo hemos hablado, ¿no? Del tema de un poco el absurdo de decir, vale, tenemos a Spider-Man, vamos a crear a Spider-Woman en los años 70. ¿Y por qué vamos a crear a Spider-Woman? Porque, hostia, es que vaya a ser que otra empresa, otra compañía, haga una película, haga un cómic, haga una serie o cualquier otro producto relacionado y le ponga el nombre y nos lo quite de las manos. Por lo tanto, vamos a hacer a Spider-Woman o vamos a hacer a Hulk, aquí en España, sí, Hulk, en Estados Unidos y en países de habla inglesa. No, al final, ese afán por simplemente decir, no, no, es que vamos a crear una contraparte femenina porque queremos tener el derecho de uso del nombre para ya en algún momento explotarla y pues bueno, si ahora mismo sale algo bien y si no, pues también, pero no le vamos a dar mucha importancia ni al Sí, o personaje, sea, ni a la historia, ni a nada. viene un poco de personajes tipo como pasó con Wonder Woman, que luego años después Marvel sacó su Wonder Man. Al final es lo que tú comentas, tanto Marvel como DC pues muchas veces hacían ese tipo de estrategias de decir, vale, no queremos que nos pase esto, pues vamos a coger lo que bien decía, ¿no? Spider-Man, pues vamos a coger a Spider-Woman y ese tipo de cosas. Yo una cosa que quiero recalcar, sobre todo en los primeros años, es que si bien yo comentaba al principio lo del tema de el reflejo de la realidad, ¿no? Que no todos los superhéroes van a ser hombres. Sí que, por ejemplo, en Marvel veíamos, pues, bueno, esto reflejando, ¿no? Por ejemplo, en Los Cuatro Fantásticos, antes lo he comentado que lo quería decir, veías a los Cuatro Fantásticos, un equipo de cuatro personas, tres hombres, una mujer, pero si bien había esa inclusión, ¿vale? Porque además tú veías el resto de personajes de los grupos de Marvel y pasaba, ¿no? Por lo general una mujer o dos, y tenías, por ejemplo, los Vengadores a la Avispa, tenías en los X-Men a Jean Grey, pero por desgracia, Dios, el reflejo de cómo era la mujer de aquella época, o sea, cómo la representaban dejaba bastante que desear. O sea, yo recuerdo hace poco estar leyendo uno de los primeros números de Los Cuatro Fantásticos, en el cual los Cuatro Fantásticos se ponen a leer cartas que les mandan sus fans. Sí. Y hay una carta en la que básicamente un fan critica que la mujer invisible no sirve para nada en el equipo, que no tiene realmente importancia. Y la mujer invisible se pone muy triste, empieza a llorar, se va de la habitación y todos van detrás de ella. No, Su, no te pongas triste. Pero ¿no recuerdas cuando le diste a ese botón y nos liberaste a todos para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo? ¿Y no recuerdas cuando...? Y es como, a ver, escucha, o sea, está muy bien el intento de inclusión, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo era también la actitud de aquella época, las mentes de aquel entonces, pero me hace gracia sobre todo porque al final, claro, choca también mucho con cómo tenemos la percepción del día de hoy en día, ¿no? Y tuvieras esa representación, decías, vale, a ver, sí, mucha mentalidad de cómo era entonces y tal, pero no me está reflejando bien. O sea, no me puedo creer que todas las mujeres y sobre todo una que se enfunda en unas mallas para luchar contra putos alienígenas, eh, me la vayáis a plantar así. O sea, al final, pues eso, había una representación masculina, ¿no? Al final, una visión masculina de lo que ellos pensaban que tenía que ser una mujer. Por desgracia, nos dejaban, pues eso, papeles muy secundarios o papeles
muy menospreciados en muchas ocasiones. Y además es que de los ejemplos, de los tres ejemplos que he puesto, de Jean Grey puedo hablar un poco menos porque en esa época yo he leído poquitos cómics de la etapa de la etapa inicial de los X-Men, pero de los Vengadores y de los Cuatro Fantásticos, que he leído un pelín más, tampoco mucho, pero un pelín, tanto la avispa como Sue Storm les pasa lo mismo. O sea, al final tienen un papel prácticamente igual y si cambias a una de equipo con la otra, realmente tampoco vas a ver mucha diferencia de lo que es ese juego, ¿no? O sea, pero porque Stan Lee al final jugaba igual con ellas, no había tampoco una diferencia enorme, pero ya no creo que tanto el problema por Stan Lee, sino por lo que bien comento de el tratamiento de un hombre de la época tratando como ellos creen que se tiene que comportar o se comportaría una mujer de la época. Que ya te digo yo que seguramente sería muy diferente, sobre todo tratándose en una situación como esta. Sí, no, no, totalmente de acuerdo, vaya. Al final también, de hecho, o sea, lo que tú comentabas con respecto a Sue Storm es curioso porque tú ya sabes que ya me he leído unos cuantos números más de la etapa clásica y es Ujú. a partir del número, no recuerdo si era el 20, 21, 22, pero por esa numeración más o menos, que deciden darle más protagonismo a Sue Storm y más protagonismo y más poderes, ¿no? Porque al final, de hecho, si nos vamos a los primeros números, recordamos que los Cuatro Fantásticos se forman por ese viaje que realizan al espacio y acaban con la nube cósmica teniendo poderes. ¿Qué pasa? Que pues uno tiene super fuerza y se convierte en un monstruo, el otro es un hombre que se envuelve en llamas y puede controlar el fuego, el otro es un hombre muy listo que puede estirarse su cuerpo hasta límites insospechados, y luego tenemos a su Héctor, que es un personaje que se hace invisible y ya está, simplemente se hace invisible. Es un personaje que ya incluso desde su propia concepción te están diciendo que bueno, o sea, su poder es desaparecer. O sea, es un poco como que no importa demasiado. Sí que es verdad que ya con lo que tú bien comentas, ¿no? El tema de las cartas que le mandan al equipo, que también era un poco reflejo de lo que el público de los Cuatro Fantásticos les estaba recriminando a Stan y a Jack, que al final, pues ya, a partir de eso, de la numeración 20, 20 y algo, deciden aumentarle los poderes a su Storm y que no solo se vuelva invisible, sino que también pues pueda crear objetos y pueda volver a la gente invisible. De hecho, ya a partir de esos números, hasta el número 40, 40 y algo, que es lo que yo me he leído, se va viendo, ¿no? Como Su se va convirtiendo en un personaje mucho más poderoso. Que sí que es verdad que le meten alguna limitación en el sentido de que, por ejemplo, yo te vuelvo invisible a ti, que tú eres la cosa, pero cuando yo te vuelvo invisible, yo soy visible, o sea, y me pueden localizar los enemigos y al revés. O sea, si yo estoy invisible, no te puedo hacer a ti invisible. O sea, van jugando un poco con eso y también le van dando un poquito más de protagonismo, pero sí que es verdad que es como algo forzado, o sea, o yo lo veo de esa forma. Pero no obstante, sí que ya ahí veo un cierto intento de decir, hostia, vamos a aumentar el protagonismo de este personaje porque al final es un personaje que ya pues todos sabemos que a la larga ha ido evolucionando y se ha convertido en el miembro del equipo más poderoso de los Cuatro Fantásticos y en alguien que, o sea, por todas sus características es increíble, ya no solo a nivel de poderes. Por cierto, no me había fijado en la chaqueta de de Spider-Man de Future Foundation y me encanta. Bueno, no sé si es Future Foundation, pero es que me recuerda Sí, por sí, los sí, colores. Ah, vale, vale. ahí está. Me puto flipa. O sea, genio. Alto capo. Además, pues bueno. Pues eso, ¿no? Siguiendo un poco el hilo que mola, ¿no? Y con respecto a lo que has dicho de otros personajes, pues si bien es verdad que ya pues en 60, 70 había algún que otro intento, a mí me gustaría centrarme también en la etapa de X-Men, de Chris Claremont, que yo creo que es Ahí fundamental así. para darle más protagonismo a los personajes femeninos en los cómics junto con la Wonder Woman de DC, o sea, la que se creó por no me acuerdo si era psicólogo o psiquiatra, pero bueno, Sí, el era psiquiatra. un, sí, un psicólogo psiquiatra Sí, que que creó a crea Wonder al Woman. personaje y me molan mucho esas dos ideas porque al final, si nos vamos a la historia clásica, o sea, tenemos Aunque he de que... decir algo un poco perturbador de esa historia, y ahora Hmm, ya te dejo sí, sí. continuar. Básicamente es el hecho de que está, sí, muy bonita la creación de Wonder Woman, tal, no sé qué, pero luego me hace mucha gracia que este señor básicamente hace que la debilidad que tenía Wonder Woman en esos primeros años
ella perdía sus poderes no por una kriptonita como le pasaba a Superman o algo así, sino por cuando la encadenaban. Si a Wonder Woman un hombre la encadenaba, bueno, un hombre o quien fuera la encadenaba, perdía sus poderes. Es un poco curioso, ¿no? O sea, tienes ahí algunos matices un poco. Ya, bueno, pero al final también es lo que estamos comentando, ¿no? Viene un poco de la época en la que se vivía en ese entonces. Al final, Wonder Woman es un personaje de hace casi 100 años. Y bueno, ya pues a mí me parece que pese a lo que tú bien comentas, sí que el hecho de decir, no, vamos a crear un personaje femenino y que este hombre pues también admirara tanto a su mujer y dijera, no, es que tiene que haber representación, o sea, a mí me parece bastante loable